Agradecido con el Padre Celestial la posibilidad que nos permite estar nuevamente reunidos con el fin de adorarle y glorificar su santo nombre. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia nos alcanza cada día y le permite a cada uno de sus hijos estar pendiente de lo que Él manda en su santa palabra. Así que vamos a orar para colocar al Señor en su presencia. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque entendemos que si estamos vivos, porque así lo has determinado, querido Padre. Gracias, querido Padre, porque entendemos, Señor, que tu amor nos alcanza, Señor, y nos permite respirar, querido Padre, y sobre todo disponer nuestro corazón para glorificarte a ti, el único Dios digno de alabanza, de loor y de gloria, Señor. Colocamos, Señor, este momento, Señor, para que cada hermano, cada persona que esté también escuchando, Señor, este culto, querido Padre, sea atesorándolo en el corazón, querido Padre, que es donde debe estar, Señor, esa santa palabra tuya que corre, Señor, como río de agua viva, querido Padre, y que nos inste en todo momento a buscarte, a obedecerte, como ese Dios fiel que eres, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Colocamos cada momento, Señor, de este culto en tus manos, Señor, entendiendo que son las mejores. Gracias te damos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Iniciamos alabanza, mi apreciado hermano, con el himno número 32, cuán grande es Él.
coro, mis hermanos, es la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano, porque solo hay un Dios, porque Él es misericordia, porque solo Él es amor, porque solo hay un camino que se puede encontrar. Si lo encuentras, soy amigo, conmigo podrás cantar. Gloria a Dios por la salvación eterna. Gloria a Dios por darme tranquilidad. Hoy sin miedo ando con Jesucristo. Sé que aunque muera, mi alma con Él irá. Gloria, gloria, gloria sea Él. Gloria, gloria, gloria a Dios de Israel. Gloria, gloria, gloria sea Él. Gloria, gloria, gloria a Dios de Israel. Seguimos alabando al Rey de Reyes, esta vez con el coro Omnipotente Dios. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo creaste para la alabanza tuya. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo que haces para la alabanza tuya. Soberano Señor, todo está bajo tu voluntad, te pertenece, tuyo es. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Hoy reunidos aquí queremos adorarte con toda tu magnificencia. Con nuestro corazón reconocerte hoy como el Señor de nuestras vidas. Hoy reunidos aquí queremos adorarte con toda tu magnificencia. Con nuestro corazón reconocerte hoy como el Señor de nuestras vidas. Soberano Señor, quiero estar bajo tu voluntad, te pertenezco, tuyo soy. Te alabo Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Te alabo Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Les invito, mis amados hermanos, a que entonemos el coro Si tú eres mi Dios.
Les invito, mis preciados hermanos, a hacer la lectura en Romanos capítulo 9, del versículo 14 hasta el 26. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria las mostró, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Que sea la palabra de Dios siempre gobernando nuestras vidas. Amén. Amados hermanos y amigos, que la misericordia y la gracia de Dios esté cobijando a cada uno de ustedes en esta hora. Ese es mi deseo y oración. Para el día de hoy vamos a estar hablando otra vez acerca de lo que es la justicia de Dios. Y el título para hoy es ¿Está usted convencido de que Dios es justo? Ese es el título de la meditación de hoy. ¿Está usted convencido de que Dios es justo? Hay muchos actos de lo que es la providencia de Dios en el manejo de su mundo y de las criaturas, de sus criaturas, que despiertan en nosotros dudas en cuanto al proceder y las razones que Dios tiene para proceder como Él procede. Muchas veces podemos llegar a pensar que Él no tiene el control de su creación, y si lo tiene, ¿por qué permite tantas cosas malas e injustas según nuestra percepción en este mundo? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay tanta hambre, tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta violencia, desigualdad y muchas cosas más? Esas son las dudas que le vienen a la mente al ser humano. Pero en esto, el no entender a Dios como deberíamos entenderlo, o el no tener la apreciación adecuada de lo que es Él y cómo Él se presenta en su palabra, eso lo lleva a uno a considerar que sus actos y sus dichos son injustos muchas veces, no encajan con nuestra manera de pensar. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, lo que estamos pensando ahí es que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y por otro lado, Él mismo es la norma final de lo que es recto. La justicia de Dios hace referencia entonces a lo que es el carácter esencial del gobierno de Dios en su creación. Dios tiene el derecho y la autoridad absoluta sobre sus criaturas, y todo lo que hace con ella es absolutamente justo. Dios tiene el perfecto derecho de disponer de toda su obra como a Él le plazca. Eso es claro. Ahora, si Dios es la norma final de justicia, no puede haber norma fuera de Dios para medir la rectitud o la justicia con que Él está haciendo su obra, con que Él está ejecutando su obra. Por lo tanto, de manera particular y especial, nosotros los que somos sus hijos, nosotros debemos avanzarnos en el conocimiento de lo que es Dios y cómo Él se presenta en su palabra, y avanzarnos en la confianza en ese conocimiento que tenemos de Él,
de tal manera que podamos llegar a entender un poco por qué Él procede de la manera como procede, y así no estar atribuyéndole o aún en nuestra mente pensando que Él tiene algún despropósito en las cosas como las está manejando. Lo que vamos a ver en primer lugar es que en la Biblia se habla de personas que cuestionaron los procederes de Dios como algo injusto. Algunos llegaron a pensar que Dios como si estuviera premiando a los malos y estuviera castigando a los justos. Por ejemplo, voy a leer unos textos aquí. En Malaquías capítulo 2, versículo 17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está la justicia de Dios? En el capítulo 3 de este mismo libro de Malaquías, versículo 15, dice así: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ese era el pensamiento de estos judíos en el tiempo de Malaquías en cuanto a los procederes de Dios, que Dios no solamente estaba dejando que estos impíos prosperaran, sino que ellos, como si se estuvieran burlando de Dios. En el Salmo 73, versículos 2 y 3, ahí habla el rey David, y él dice aquí: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Llegó a tener pensamientos no adecuados en cuanto al manejo de Dios y de sus cosas, el manejo de Dios y las cosas que Él ha creado. En Job, en el capítulo 12, versículo 6, leemos así: prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y después dice en el capítulo 21, versículo 7, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Y aquí está, en estos dos textos, este siervo, Job. Él se está quejando de lo bien que le van a los ladrones y a los impíos, mientras que a él Dios le ha quitado todo lo que él tenía. En Jeremías, en el capítulo 12, versículo 1, leemos lo siguiente: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Y eso es una pregunta que está haciendo Jeremías a Dios. Jeremías se atreve aquí en este texto a debatir con Dios en cuanto a la prosperidad y de manera particular de unas personas malas que estaban intentando matarlo a él. Y en los versículos siguientes lo que uno ve es que la respuesta que viene de parte de Dios es que él tendrá que soportar eso y cosas peores y cosas que venían de las personas más cercanas a él. Pero en el texto, a lo menos Jeremías justificó a Dios antes de acusarlo de que las cosas no las estaba manejando bien, porque él dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Pero al mismo tiempo él reconoce que es una disputa contra Dios cuestionar sus procederes. Llegar a pensar que no está manejando bien las cosas es llegar a pensar que Él es injusto, y eso es una forma de disputa con Dios. En el segundo lugar, el segundo punto que vamos a ver es que en la Biblia también se identifican personajes que reconocen que Dios es justo. En primera medida vamos a ver que hay unos personajes en el contexto del pueblo de Israel que reconocieron, estos fueron líderes escogidos por Dios en el pueblo de Israel, que ellos en momentos de crisis reconocían que Dios es justo. Pero el detalle es que eso lo hacían en momentos de crisis, cuando Dios los acorralaba. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 6, dice el versículo: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Pero eso lo hacen después que Dios llevó a unas personas que los invadieran, y vino el profeta y le dijo: Dios los está invadiendo y los está entregando a esta gente porque ustedes se han apartado de él.
y de los preceptos justos que Él les ha dado. Y es un momento de crisis que ellos reconocen, pero al menos ahí dice que ellos se humillan y dicen, tú eres justo, reconociendo que lo que Dios estaba haciendo contra ellos o sobre ellos se lo merecían. En el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 15 leemos, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Aquí también está Esdras reconociendo en una oración de confesión que Dios es justo, aun cuando Él les está llevando a una cantidad de zozobra, de dificultades por haberse apartado de la ley de Él, sus santos y justos mandamientos. Lo que leemos también en ese mismo sentido en Nehemías capítulo 9 versículos 7 y 8 es lo siguiente: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Ahí está reconociendo Nehemías también en una oración que Dios ha hecho unos procederes con el pueblo de Israel desde Abraham, a quien llamó para formar ese pueblo, y reconoce que Dios ha estado obrando y lo que ha hecho ha sido justo, porque hizo precisamente lo que dijo que iba a hacer. En ese mismo capítulo de Nehemías 9, versículo 33 dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Reconocimiento primero en el texto, pero tú eres justo. Y después dice, porque rectamente has hecho. Es un reconocimiento en momentos también de crisis. Asimismo vemos en las Escrituras que unos impíos reconocen que Dios es justo. Por ejemplo, en el caso de Faraón, leemos en Éxodo capítulo 9, versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. En un contexto también de crisis, de calamidad, llegan entonces a identificar que Dios es justo en lo que está haciendo. En Daniel capítulo 37 se habla de Nabucodonosor y allí dice, Daniel capítulo 4 versículo 37, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia en un momento también de crisis, reconociendo que los procederes de Dios son justos. Vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, y ya no en momentos de crisis, sino en convicción firme de quién es Dios, a través o por la boca del Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, versículo 25, Padre justo, comienza diciendo aquí ese texto, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Bajo el carácter del control de Dios, en la vida se puede reconocer que Dios es justo. De otra manera no se pueden reconocer, sino que se van a estar cuestionando los procederes de Dios. Y aquí Cristo dice Padre justo, porque en su dependencia de Dios reconoció que todo lo que Dios le mandó a hacer era justo, así fuera en contra aún de su propia vida, pero era justo que Dios lo determinara de esa manera. Eso podemos ver entonces que los que conocemos a Dios, debemos identificarlo y experimentarlo como un Dios justo. En el Nuevo Testamento hay varios textos más que hablan de esto. Voy a tomar dos textos más. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8, el apóstol Pablo dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Si nosotros pensamos en la vida del apóstol Pablo y todo lo que él sufrió a razón del Evangelio, cosas que parecían injustas que él estuviera padeciendo por parte de todos los que estaban a su alrededor, incluidos muchos hermanos, cosas que parecieran injustas, pero que él reconoce aquí que Dios le permitió pasar por todo eso y fue justo que él pasara por todo eso, porque si Dios lo determinaba así, eso no estaba desproporcionado. Un último texto aquí en este contexto, lo vemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Al final de la historia va a haber un reconocimiento global de que todo lo que Dios ha hecho es justo. Todo lo que Dios ha hecho y está haciendo es justo, es proporcional a su carácter, a su esencia. Y el otro punto que vamos a ver en tercer lugar es que ninguna criatura tiene el derecho de decir que Dios es injusto. Ninguna criatura tiene derecho alguno a decir que Dios es injusto, no importa que pueda estar pasando a su alrededor. Cuando pensamos en esto, siempre que la Biblia enfrenta la pregunta de si Dios es justo o no, la respuesta definitiva es que las criaturas de Dios no tienen derecho de decir que Dios es injusto. Ninguna criatura tiene derecho a eso. Vamos a ver dos casos en esto. El primero, el caso presentado a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 21. Versículo 20 y 21. Voy a leer estos dos textos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo responde con preguntas a aquellos que están cuestionando la justicia de Dios o el obrar justo y recto de Dios. Estas preguntas aquí lo que reflejan es que hay un abismo bien grande entre Dios, que es el creador, y nosotros, que somos las criaturas. Hay un abismo. Esas preguntas son lo que están evidenciando. ¿Cómo puede el hombre, que es una creación, cuestionar a Dios, que es el creador? Y ahí se presenta el ejemplo. ¿Ves? ¿Puede la cosa creada, por ejemplo el barro, cuestionar al alfarero: ¿qué estás haciendo de mí? Nosotros pudiéramos imaginarnos aquí, en esa función de lo que hace el alfarero con su barro para crear lo que él quiere. Imagínese a vamos a decir, una tinaja en las manos del alfarero, que se salga de las manos del alfarero y le diga: oye, ¿tú qué estás haciendo conmigo? Yo no quiero ser una tinaja, yo quiero ser un florero. Imagínese eso. Cualquier persona que quiera cuestionar a Dios como Dios injusto en lo que Él hace y en lo que Él dice en su palabra, cualquier persona debería responder estas preguntas que se levantan aquí. Si pensamos en la primera solamente: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En otras palabras, ¿quién se ha creído este? ¿De dónde salió este? Y en ese sentido, el asunto no es hacerse preguntas sinceras en cuanto a Dios y su manera de obrar. No, Él da respuestas a muchas cosas. El asunto es que no debe haber rebelión en nuestro corazón cuando se indaga en los actos que Dios está llevando a cabo y que nos pueden estar afectando a nosotros. De pronto pensando y asumiendo que, oye, Dios, eso está desproporcionado, porque no hay nada desproporcionado en lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de manera particular en nosotros los que somos hijos de Dios. Nosotros debemos tener mucho cuidado de la manera de dirigirnos a Dios y aún de la manera de pensar en cuanto a Él cuando no entendemos la manera en que está obrando y de pronto que llegamos a pensar que eso está desproporcionado. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Lo que Dios hace, muchas veces no lo vamos a entender
a no ser que Él nos permita tener entendimiento de por qué está haciendo esas cosas y por qué la está haciendo de la manera como Él lo está haciendo. Nosotros no estamos en la capacidad de entender eso, porque Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Y cuando nosotros pensamos en ese abismo que hay, nosotros podemos pensar que lo más insignificante de Dios, si hubiera algo insignificante en Él, lo más insignificante de Él en ese caso, es más profundo que toda la sabiduría humana junta para evaluar cualquier cosa. Lo más que nosotros deberíamos hacer ante eventos divinos que nosotros no entendemos y que Dios no nos da claridad de esas cosas, es postrarnos ante Él en reconocimiento de que Él sabe lo que está haciendo y eso que está haciendo también va a ayudar para nuestro bien porque así lo ha dicho en su palabra. Todos los humanos, no importa quién seamos nosotros, somos pecadores y somos merecedores de más de las cosas que nos están sucediendo y que nosotros consideramos que son injustas que nos sucedan. Somos merecedores de más que eso que estamos padeciendo. El segundo caso que vamos a ver aquí es el caso de la experiencia de Job. Y voy a contextualizar un poco. En Job, en el capítulo 32, versículo 1 y 2 dice: cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, y se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y dice en el versículo 8 de ese capítulo 33 de Job: de cierto tú dijiste a mis oídos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, yo soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló toda mi senda. Oye, yo andaba bien, yo soy inocente, lo que pasa es que Dios se concentró en mí y entonces en todo lo que yo tengo salió en contra mía. Vigiló toda mi senda y llegó a todos los puntos que yo contengo. Me llegó a la casa, me llegó a la fábrica, me llegó al trabajo, me llegó a todo. Hasta mi propio cuerpo, mi salud me la ha quitado. Y sigue diciendo en el versículo 12 de Job, capítulo 13, he aquí, hablando Eliú, he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. No tiene que hacerlo. Luego en el capítulo 34 sigue hablando Eliú en defensa de Dios. Y desde el versículo 5 en adelante él dice: porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo transgresión, es lo que está diciendo Job. Y Eliú le dice: ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía de los que hacen maldad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Porque a la gente no importa que esté haciendo, Dios trata bien a esa gente mala, es lo que está implicando aquí Eliú del pensamiento de Job. Y dice en el versículo 10, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre conforme o según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Y dice este versículo 12 del capítulo 34, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Y aún en el capítulo 35, versículo 1, sigue hablando Eliú, y dice, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo,
¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Y dice en el versículo 3, porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Porque a los que andan haciendo mal les va mejor que a mí. Es lo que está implicando Job aquí. Después de esto, ya en los capítulos 38 en adelante, aparece Dios también confrontando a Job con una serie de preguntas para que se ubicara de que Job es la criatura y Dios es el creador. Y que por muy justo que se perciba Job, él no puede justificarse así y ir a condenar a Dios. Y aquí lo que vemos es que en respuesta a la pregunta de Job en cuanto a si Dios ha sido justo con él, Dios le responde en el capítulo 40, versículo 2 de la siguiente manera. ¿Es sabio contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Y luego dice en el versículo 8 del capítulo 40 de Job, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Miren todo lo que se está presentando aquí. Y Dios no da unas respuestas con términos que permitan a Job entender por qué las acciones de Dios son como son. Dios no está usando una terminología para explicarle a Job las cosas que él puede entender. No, él no está interesado en eso. Ese no es el plan de él. Dios no está ahí, hombre Job, disculpa. No te había explicado, lo que pasa es que yo tengo una apuesta con Satanás en cuanto a ti y se me había olvidado decirte, qué pena contigo. No, sino que más bien Dios usa unos términos que declaran que Él tiene el poder y la majestad para hacer lo que hace y de la manera como lo está haciendo. Él no está argumentando, ni su plan es argumentar para que el hombre entienda sus procederes. El hombre debe aceptar los procederes de Dios, porque Dios es Dios y el hombre es la criatura. Dios no necesita explicarle a Job la justicia de sus acciones, porque en la posición de Dios nadie debe llegar a Él a exigirle por qué razón está haciendo lo que Él está haciendo, porque Él en su naturaleza, en su carácter, como justo, como recto y equitativo que es, Él está haciendo las cosas como solamente Él en su naturaleza puede hacer. Y por eso vemos después, en el versículo 9 del capítulo 40 de Job, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? Preguntándole Dios a Job, ¿y truenas con voz como la suya? Todo esto son preguntas y argumentos que declaran que el poder de Dios está activo en todo y que Él hace lo que hace por su naturaleza y su carácter. Y Él no está dando explicación, Él no da razones a nadie por qué obra de esa manera. Después de la caída, lo que nosotros vemos es que por el pecado entró la rebelión contra Dios. Y el hombre, desde ahí para acá, el hombre ha rehusado reconocer la verdad acerca de la autoridad y el derecho que su Creador, Dios, tiene sobre cada uno de nosotros que somos las criaturas. Pero, mis amados hermanos, no importa qué esté pasando con nosotros, que nosotros lleguemos a considerar que es injusto el que Dios permita que pase eso con nosotros. Nuestro deber es estar sujeto a los procederes de Dios, lo que Él ha dispuesto en su palabra, para que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a eso en cualquier circunstancia de vida. Él nos da la orientación necesaria. Es decir, que nosotros debemos enfrentarnos a cualquier situación que Dios tiene planificada en su soberanía, que Dios tiene decretado para nosotros en este tiempo o en cualquier tiempo, y nosotros debemos sujetarnos a las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice Dios que se debe hacer en estos casos, en estos momentos, para manejar esta situación? ¿Qué dice Dios?
Esa debe ser nuestra orientación. No estar cuestionando de que esto está desproporcionado, ni pensando que Dios está desubicado, sino buscar razones en su palabra, buscar dirección en su palabra sobre cómo actuar frente a esta situación que estamos manejando. La mejor actitud, entonces, del ser humano, y de manera especial y particular nosotros los creyentes, es de estar sometido a lo que nuestro Creador ha dispuesto para nosotros. Miren, la posición más elevada a la cual el ser humano puede llegar, él va a llegar a esa posición no resistiéndose a lo que su Creador, a lo que nuestro Creador, nuestro Dios está haciendo o ha decretado para con nosotros, sino que nosotros podemos alcanzar eso cuando nos conformamos a lo que es la absoluta voluntad de Dios que decreta o ha decretado lo que está dispuesto para nosotros. Todo lo que Dios hace es justo. Y voy a terminar con este versículo de Deuteronomio capítulo 32, el versículo 4. Así dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Deuteronomio 32, 4. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Y gracias que a través de ella, Señor, tenemos la información que necesitamos para entender tu carácter, para entender tu obrar. Guíanos, Señor, a anclarnos en esa verdad de que tú eres un Dios justo y que lo que estás haciendo con tu creación, lo que estás haciendo con nosotros, las criaturas, tú, según tu naturaleza, lo has organizado de tal manera que hay una equidad a razón del carácter tuyo. No permita, Señor, que nos desviemos en nuestros pensamientos, llegando a creer que es desproporcionado lo que está sucediendo en este mundo y que tú no tienes el control de lo que está pasando, sino que podamos reconocer que aun cuando no entendemos lo que estás haciendo, tú eres justo y lo que estás haciendo está siendo hecho con justicia y justicia de la tuya. Guíanos, Señor, a anclarnos en ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido y en él te doy gracias. Amén. Amados hermanos, que el Señor en su misericordia nos estimule a anclar nuestras vidas en la verdad de las Escrituras y a estar reposados en Dios. Hasta otra oportunidad, si Dios así lo tiene planificado, que podamos conectarnos otra vez. Esparciendo van el pueblo alegre de Jerusalén, mientras mis voces resuenan por doquier, Hosana que viene en el nombre del Señor. Hola. Hola, Yor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y Enrique, te quiero decir algo importante. Imagínate, la última de la iglesia. ¿A que no te la sabías? ¿Qué me tienes que decir, Yor? ¿Qué es lo que me tienes que decir? Dímelo. Bueno, imagínate que el pastor y su esposa están enfermos, como que COVID. ¿El pastor y la hermana Beatriz? Sí. Ah. Y lo que están comentando por ahí es que eso demuestra que están en pecado. No, y no solo creo eso. No. Y no solo eso. Imagínate, la hija de la hermana Josefina salió embarazada por debajo de cuerda. Y nadie quiere comentarlo. Lo tienen muy escondidito. No sé, eso me parece extraño. No digas eso mejor, no quiero escuchar eso. No. Y eso no es todo. Dime más a decir. El hermano Joaquín tiene una deuda grandísima y la fiscalía como que lo va a detener y lo va a meter preso. La iglesia está muy mal.
hay pecado. La iglesia está llena de hipócritas. Uy, ¿Tú crees, George? Eso me da, no sé, no quiero pensar en eso. Eso no me gusta, por favor. ahí te la dejo. Esa es la realidad y así es y así son las cosas. Me voy. Tendré que comentarle esto a Gloria. Estoy muy, pero muy preocupado. Hola madre, ¿cómo estás? Hola primor, ¿cómo estás tú? Ay madre, no sé, hoy tengo muchas preocupaciones. ¿Y eso por qué, hija mía? Es que Enrique me ha contado unas cosas que me tienen muy, pero muy preocupada. ¿Cómo qué cosas, hija? Que el pastor tiene COVID, hermana Beatriz también, y dice que es pecado. Yo no sé, y otras cosas más horrendas. Estoy preocupadísima. Bueno, hija, yo quiero decirte que esos comentarios, según lo que dice la palabra de Dios, eso es murmuración, es chisme, y Dios abomina el chisme. Dios no quiere nada con la murmuración, la palabra lo prohíbe y tenemos que estar hablando bien de nuestros hermanos. Además, que la hija de una hermana está embarazada y también que una deuda de un hermano, no sé, una cosa horrible. No estés repitiendo eso, hija. La congregación, en la congregación no estamos para estar chismeando. La palabra de Dios dice que el chismoso aparta a los mejores amigos y estamos llamados a reconciliar y estar en unidad. Cuidado con repetir esa información, hija mía, eso es pecado. Bueno, mami, entonces me tocará hablar con Enrique y decirle que mejor no repita eso, que eso no está bien. Habla con él, hija, así es, y por favor tú cuida tus labios de engaño, cuida de estar menospreciando a tus hermanos y de estar murmurando de ellos, ¿entendido? Así haré, madre, porque sabes una cosa, yo amo a mis hermanos, ellos son tan lindos, de verdad, madre, que me encanta estar con mis hermanos. Así es, hija, qué bien, ojalá siempre pienses eso y te mantengas en eso. Bueno, chao, madre, me voy a hacer mis tareas. Chao, hija, yo también me voy.